Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan en su carta nos habla del discernimiento necesario para conocer quiénes son de Cristo y no dejarnos engañar por charlatanes y aprovechadores. Ya en aquellos tiempos, igual que hoy, algunos se presentaban en el nombre de Jesucristo, pero en realidad predicaban su propia doctrina. Por eso, estemos atentos para reconocer a quienes predican la verdad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vayamos cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame. Oh Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén y vino para nuestra salvación, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos humildemente pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Ore por Yahu Bereko, Nyande Yara ore por Yahu Bereko, Nyande Yara ore por Yahu Bereko, Jesucristo ore por Yahu Bereko, Jesucristo ore por Yahu Bereko, Nyande Yara ore por Yahu Bereko, Nyande Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede, Señor, a tu pueblo creer y proclamar con fe inquebrantable que Cristo, verdadero Dios como tú, se hizo verdadero hombre como nosotros en el seno de la Virgen María, a fin de que por este misterio nos veamos libres de los males de esta vida y alcancemos los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, Dios nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que tú nos has dado. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado, pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado en el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré las naciones como herencia. Te daré las naciones como herencia. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Te daré las naciones como herencia. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndale homenaje. Te daré las naciones como herencia. Pájaro queda, peñeñero ñamino, toma gemina, pereceba, toma leje, ora putu, toma gemina, pereceba, toma leje, ora putu, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando de todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria
y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando, ¿verdad?, con este evangelio tan hermoso de San Mateo, que nos dice que Jesús ya entra en acción. Aveñan de Yara lleva Jesús, que se entera que Juan el Bautista ya había cumplido su misión, o prepara pama lleva la japé, ya le había indicado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos comenzando, queridos amigos, este tiempo, ¿verdad?, en el que se nos llama también a nosotros a una acción, el accionar en la vida de nuestra comunidad. Jesús deja todo, deja Galilea, va hacia Cafarnaún y comienza entonces. Aquí el profeta nos habla y nos está diciendo que la presencia lleva peñan de yarla o uojina, peñan de abitebe o huerumante hoy, el cambio, la luz, la vida nueva. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles, Es decir, me endúa a todos estos gentiles, etcétera, etcétera, apendecerá, imagina, de los valores principales y elementales de la vida, en este caso era de la vida del judío, ayer. Se dejaron contaminar esa parte del norte. Esto históricamente podemos entenderlo también así. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Queridos amigos. Nos hemos contaminado, queridos amigos, con antivalores. Nos hemos contaminado enormemente con la corrupción. Nos hemos contaminado enormemente con ideas muy egoístas, queridos amigos. Porque lleva todo lo que es elemental y fundamental de una vida cristiana, que mira siempre el bien común. Entonces, la ñande obispo cuera, ñande iglesia, lleva paraguaya, ñande dale, peñato y migena mañana sobre el bien común, todo lo que hagamos. Y bueno, aquí entonces la contaminación fue sobre el mal común, hoy que ajina peñande lleva, que ya dijimos, corrupción, opindá, mondajá, todo lo que sea y que exista en la sociedad. Y por eso, queridos amigos, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. Queridos amigos, en la medida en que ñandeya huerecoa lleva, peñan de yara y añandeja, peñan de mombarete ajina, ahora viene a continuación. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, número 1, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, ñandela y potano lleva la ñandeneta, la ñanderoga, la ñande iglesia, umia cacuaye. Entonces, primer elemento, conviértanse, imperativo de parte de Jesús, conviértanse. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, pero upeañan de yayeya cuana yayepo yaihamna ishaese hayahuereco peñaneñi ame lleva hayahuereco allá veñaneñi ame, es decir, tenerle a Jesucristo en la vida, que son los valores y principios del Evangelio. Upebe entonces ñamoñepunuta hañamojeñoita, el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con gozo la llegada del Mesías, el Niño Dios, y que renueve el espíritu de la Iglesia, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor.
por las familias, para que fomenten la fraternidad y abran sus corazones al Salvador, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe. Como personas de Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el esplendor de tu gloria ilumine, Señor, nuestros corazones, para que a través de las tinieblas de este mundo podamos llegar a la patria de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los hombres el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está Llenos el está cielo y la el cielo y la
en el cielo, Hosana. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañande yara obeyara Tepe aba angai para puwi ore por Yahu bereko Jesucristo tu pañande yara obeyara Tepe aba angai para puwi ore por Yahu bereko Jesucristo tu pañande yara obeyara Tepe aba angai para puwi ore popu awapu Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor, niño Dios. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos
fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy no nace Belén de Jesús. Amor vaga wimbu jawelu. Pelawa pehatoru. Pelawa pehatoru. Pelawa pehatoru.